Bueno, vamos a ir terminando con la última charla que es la mía y es siempre dejamos para el final algún caso clínico y en general ustedes saben que las cosas vienen de a dos y fueron dos pacientes que con cuadro similar, con poco tiempo de diferencia, con conjuntivitis vernal, que como dijo Martín es un cuadro clínico que se ve en niños, que habitualmente son menores de 10 años y que en toda la bibliografía dice que el curso de la enfermedad tiene remisiones y recurrencias y que el curso aproximadamente es de 10 años. Entonces un chico que comienza antes de los 10 años va a estar hasta aproximadamente los 20 o la pubertad tardía como nos comentó con este mismo cuadro. Son situaciones bastante importantes para estos niños porque son incapacitantes, no pueden hacer su vida normal, no pueden ir al colegio. Suele ser la enfermedad de las 3P que nos enseñaban nosotros cuando comenzamos con todo esto, que era papilas, pubertad y primavera. Entonces son patologías que en esa etapa del año recrudecen. Entonces cuando uno sabe que el paciente habitualmente tiene un mismo ciclo en todos los años, le damos medicación cuando se va acercando la etapa. Bueno. Recuerden que casi el 30% de la población en general tiene algún tipo de alergia y que los tipos de alergias son los que nos vinieron mencionando, que las diferencias entre ellas son que 4 de los 6 cuadros clínicos toman todos los grupos etarios y que la keratoconjuntivitis vernal toma menores de 20 años, comienza en menores de 10 y duran 10 años, y la conjuntivitis atópica toma pacientes jóvenes un poco más de mayor edad, que es lo de keratoconjuntivitis vernal, y que es importante diferenciarlos, porque los keratoconjuntivitis atópica tienen un compromiso diferente, no son de tan frecuente manifestación papilar. En lugar de comprometer básicamente el tarso superior, toman el tarso inferior, tienen más folículos que papilas, y son esos pacientes que tienen el ojo rojo durante mucho tiempo y que si descartamos enfermedad de los párpados, de difusión de meiomio, de rosácea juvenil, hacen panus en la circunferencia corneal que son incapacitantes y generan en las conjuntivas y fondos sacos fibrosis similar a la que vemos en los pacientes que tienen pemfigoide exolanioso. Entonces, asociada muchas veces a dermatitis atópica, si uno lo sigue en el tiempo, son pacientes que hacen cataratas subcapsulares anteriores en roseta, son muy características. Compromete el tarso superior, sobre todo el tarso inferior, son pacientes con keratitis puntata, que esta irritación crónica genera neovascularización, catarata subcapsular anterior, y en el curso crónico son pacientes que identificamos en la adultez con fibrosis conjuntival y panus corneal, y que si interrogamos son pacientes que tuvieron grandes episodios de alergia en su juventud. Vamos a introducirnos en el tema que vamos a relatar en estos minutos, es la conjuntivitis vernal. Son chicos que llegan a consulta con esta posición, con inmensa fotofobia, con irritación, con edema palpebral, que el 50% de estos casos tiene atopía sistémica, algunos no. Probablemente, lo vamos a ver en unos minutos, los pacientes que tienen atopía sistémica son los que son más favorecidos por el estudio con alergista general, con inmunoterapia, porque probablemente la inmunoterapia no tenga tanta acción en la alergia ocular, pero sí en la alergia sistémica, y como el 50% de los casos está asociada, en estos casos es más importante la derivación alergista. Suele ser bilateral, crónica, severa, aunque tiene un compromiso asimétrico. Esta es la clínica del paciente, es estacional, como le dije, en primavera, y lo característico es el compromiso papilar tarsal superior, que en la atópica de pacientes más añosos no lo vemos. Acá vemos las papilas, acá vemos el compromiso que Martín nos mencionó, el compromiso limbar, porque en realidad hay una forma palpebral y una forma limbar. La forma limbar son los puntos de Trantas, que en realidad son cúmulos de eosinófilos y células epiteliales, y en el caso de las papilas conjuntivales, tiene la fisiopatogenia de cualquier papila, pero con una hiperplasia de las células caliciformes, con hiperfunción y con hipersecreción de mucus, y esta es esa lágrima, esa lagaña elongada que la doctora nos comentaba, y en realidad estas papilas funcionan como cuerpo extraño, van generando un roce mecánico con la córnea, generan una keratitis puntata que se transforma en una úlcera que vamos a ver que se llama úlcera en escudo, y que esta placa blanca que tiene sobre la úlcera no es más que el mucus segregado por las papilas del tarso superior, y que frecuentemente son confundidas con keratitis infecciosas y no lo son. El tipo de hipersensibilidad de tipo 1, que es la inmediata, y tipo 4, que es la tardía. Como le dije, hay una hiperplasia de los caliciformes con abundante secreción de mucus. Hay una forma limbar, una forma palpebral, que es típica de estas papilas gigantes, y hay que dar vuelta a los párpados en todos los pacientes.
y que un porcentaje menor tiene compromiso corneal. Estas típicas úlceras en escudos que no son frecuentes de ver, pero si uno no las tiene en mente les confunde que este paciente tiene una keratitis infecciosa, un absceso de córnea. Por eso vamos a ver que uno de los casos que nos refirieron venía con colillos reforzados, que no hace otra cosa que empeorar el cuadro. Típicamente son ovales, por eso se llaman escudo, o comprometen el centro o el tercio superior, porque no es más que la consecuencia del trauma mecánico de las papilas del tercio superior, y tiene una infiltración en la base y en los bordes con toda esta mucosidad que es heredada por las papilas. El primer caso es un varón de 6 años que vino con esta presentación, con inmensa fotofobia, discapacitado para su actividad diaria durante hace unos cuantos días, y había venido medicado con colillos reforzados porque el profesional que lo vio hizo un mal diagnóstico, y en lugar de pensar que era la lesión corneal está relacionada con la alergia, pensaron que era una keratitis infecciosa. Si bien se puede sobreinfectar, pero en este caso es muy fácil de darse cuenta que no. Vemos las papilas, vemos esta lesión, no tenía Tyndall, no tenía hipopio, no tenía congestión conjuntival tan severa como cuando es una infección. De todos modos, no está mal si tenemos la duda, podemos hacer una toma de muestra, pero nos va a dar negativo. Pero en un chico que menor de 10 años, con este cuadro clínico, y esto en el 99% de los casos es solamente esto y no tiene infección agregada, y cualquier medicación que le agreguemos, tienen conservante todas las medicaciones, va a agravar el cuadro. Tratamiento, aunque parezca una cosa sencilla, la utilización de compresas frías es muy útil, es lo que en los libros americanos llaman climatoterapia. La utilización de frío durante la mañana es sumamente útil. Yo tengo más afinidad por la fluorometilona que el loteprenol porque me da más resultado. Lubricación para diluir el alergeno que lo produce. Ciclosporina comenzamos inmediatamente, porque todos ustedes saben que la ciclosporina demora entre 60 y 90 días en empezar a actuar, porque actúa sobre las nuevas generaciones de linfocitos T y la vida media de los linfocitos es de 90 días. Entonces vamos preparando al paciente para cuando ya no le demos esteroides, que siga teniendo un fármaco antiinflamatorio sin los efectos adversos típicos del esteroide. Hacemos interconsulta con especialista de alergia. Esto es más importante cuando coexiste con la alergia sistémica, con el especialista en pediatría, el pediatra, porque muchos de estos chicos, si no ceden con el cuadro, con la medicación tópica, algunos van a tener que darle esteroides por vía sistémica, entonces necesitamos autorización del pediatra, y muchos de estos pacientes, una vez que el cuadro se resuelve, quedan con ciclosporina entre los episodios. Bueno, esta es la evolución esperada, y la evolución esperada es que el cuadro se vaya enfriando, que la úlcera se vaya cicatrizando y que esta impregnación de mucina sobre el lecho cruento de la falta de epitelio corneal se vaya despegando. Esto es lo que pasó con este paciente, y este es el segundo caso. Como le dije, las cosas vienen de a dos. Usted empieza a pensar que muchas cosas importantes que vienen en su vida oftalmológica aparecen en ráfagas y en muy poquito tiempo, y después durante mucho tiempo no los vemos. Este es otro cuadro donde acá es muy claramente vemos que el paciente tiene un compromiso atópico sistémico con una rinitis alérgica y un compromiso dermatológico atópico. El caso que les voy a mostrar es un caso similar al anterior, donde el paciente concurrió a mi consultorio. Fíjense que este es el día 1 a consulta, fíjense las papilas, y que la úlcera en el escudo se forma en el centro o en el tercio superior, que corresponde al roce mecánico con las papilas. Ya había tenido otro episodio, de hecho si vemos las papilas, hay fibrosis entre las papilas. Es muy difícil la fotografía y la filmación porque tiene una intensa fotofobia. A los 7 días con la medicación que les mencioné, fíjese, alrededor de las fosas nasales, la dermatitis atópica que tenía. El paciente ya con el frío, el corticoide y la lubricación ha mejorado bastante el cuadro. La úlcera en el escudo todavía sigue activa, a los 20 días la cosa va mejorando. El problema es que uno debe tratarlos apenas inicia el cuadro, porque estas queratitis que se producen en esta patología dejan secuelas y dejan un leucoma importante que, como son centrales o centrales superiores, pueden ser provocadores de disminución de la agudeza visual. Este es el curso habitual. Fíjense las papilas cómo se fueron resolviendo, y estos son pacientes que 1 o 2 meses antes de la época donde suelen tener estos episodios, empezamos con los antihistamínicos de acción dual, y muchas veces, si tuvieron más de 2 episodios, lo dejamos con ciclosporina durante todo el año. La ciclosporina es un fármaco que todos lo conocemos, que hay distintas concentraciones. Personalmente, en cuadros de alergia severa no uso la forma comercial, que es al 0.05, uso entre el 0.5 y el 1%. Esto hay que
prepararlo como fármaco magistral. Está bastante probada, hay mucha bibliografía que lo utiliza, la mayoría son entre el 0,5 y el 2%, probablemente la concentración más frecuente sea el 1%. Cuando la ciclosporina no se tolera o no es efectiva y los esteroides no podemos utilizar, el fármaco que podemos utilizar en lugar de la ciclosporina es el tacrolimus. No hay una formulación comercial, sí se prepara en forma magistral al 0,1 en colirio y en ungüento. La diferencia con la ciclosporina es que comienza a actuar un poquito más precozmente y que es entre 50 y 100 veces más potente, aunque muchos de los pacientes no lo toleran, por eso es el último recurso que utilizamos. No hay que preocuparse porque muchos de los padres de los pacientes que nosotros tratamos con ciclosporina googlean y ven que la ciclosporina es un fármaco que se usa para evitar el rechazo en los órganos de trasplante, que es un fármaco quimioterápico, pero está probado que hasta concentración del 2% la concentración sérica es indetectable, por lo tanto no pasa a la circulación sistémica y es un fármaco que aún en niños lo podemos utilizar con gran seguridad. Esto es bastante reciente, fíjese, de 2017, es la utilización de tacrolimus en pacientes refractarios a los corticoides, refractarios a la ciclosporina, y que es una buena opción utilizar el tacrolimus. En pacientes que tienen un compromiso palpebral muy importante y que aún con la medicación no tenemos un buen resultado, lo que está indicado es las inyecciones subtarsales o supratarsales de dexametasona o triamcinolona, que son esteroides de apósito, y que es un recurso de última elección en estos casos porque cuando el paciente tiene el esteroide en su placa tarsal, puede darse el caso de la hipertensión ocular o recidiva de un herpes, y que es inmanejable porque este fármaco no lo podemos discontinuar. Esa es la desventaja, y es el último recurso cuando hay un compromiso palpebral muy importante, cuando las papilas son gigantes en esta patología y son inmanejables ni con el frío local, ni con los esteroides, ni con los antihistamínicos. Reforzando un poquito que la inmunoterapia es útil cuando tiene compromiso sistémico alérgico, que cuando estas úlceras en escudo no resuelven con tratamiento médico, a veces es necesario utilizar membrana amniótica para recurrir y darle tiempo a que esto se resuelva. Y concluir con reconocer la entidad, recordar que los chicos cuando tienen intensa fotofobia en la época de la primavera y encontramos una úlcera, no es habitualmente no es una keratitis infecciosa, sino que estamos hablando de una repercusión corneal, de patología palpebral, que hay que darle vuelta al párpado y encontrar esas papilas gigantes. En el caso de las úlceras en escudo, a veces es necesario retirar esa placa para acelerar la curación, a veces es necesario utilizar un lente de contacto blando de alto contenido acuoso para que favorezca la epitelización, recordar el manejo conjunto del especialista de alergia con el pediatra e informarle al paciente que esto es una enfermedad que la va a tener durante aproximadamente 10 años, que va a tener remisiones, que va a tener recurrencia y que en determinadas etapas del año vamos a empezar con medicación ante esto se manifieste. Y si el periodo de reactivación de esta enfermedad es imprevisible porque no tiene relación con ninguna etapa del año, lo dejaremos, por ejemplo, con ciclosporina al 1%, 2 veces por día durante todo el año. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a dar por cerrado el primer Ateneo del año de la Sociedad Argentina de Superficie Ocular. Los esperamos en septiembre con otro bloque sobre infecciones oculares y más centrado el fin de año vamos a hacer un último Ateneo sobre enfermedades reumáticas y patología ocular. Sí, la realidad es que no hacemos oclusión porque la oclusión lo que hace es aumentar la temperatura del ojo y empeora el cuadro inflamatorio. De hecho, lo que está indicado es la utilización de frío 1 o más veces por día. Si retiro la placa, sí, en general, dependiendo del seguimiento del paciente y del grado de la posibilidad de poder verlo frecuentemente, les doy antibióticos o no. Trato de no darlo si no veo ningún signo de infección para no agravar con los conservantes de la gota el cuadro alérgico. Pero si el paciente es hospitalario y tenemos dudas que va a venir a los controles tan frecuentemente como nosotros esperamos, sí le agregamos algún antibiótico. Las lágrimas artificiales, en realidad deberíamos idealmente utilizar lágrimas sin conservantes, en nuestro medio no lo hay. Hay algunas lágrimas que tienen algunos trucos como conservantes que se evaporan en contacto con el oxígeno, que se diluyen en contacto con las lágrimas, y en caso de pacientes muy extremos y que el curso de la alergia es
de semanas y no hay cualquier medicación que le demos le genera a una irritación, a veces es muy útil utilizar el suero autólogo durante esas semanas en que el cuadro está en su pico inflamatorio. No, la colega nos preguntó si hacemos algún seguimiento por laboratorio. La realidad es que el único test que deberíamos hacer es IG en lágrimas, pero es casi obvio que nos va a dar muy alto. Sí le piden una serie de test de laboratorio cuando uno le hace la interconsulta con el alergista. Eso, las inmunoglobulinas en sangre más el resultado de las pruebas cutáneas es lo que los decide hacer la vacunación o no. Buenas noches a todos.